Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dios es bueno. Y estamos muy emocionados de vernos un miércoles otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Hemos tenido miércoles con lluvia, miércoles diferentes y entonces hemos tomado en ocasiones, y créeme, lo vamos a avisar con mucho tiempo cuando tomemos esa decisión, pero hoy estamos aquí y estamos emocionados de poder seguir estudiando la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Voltea con la persona que está ahí a tu lado y dile: qué bueno que estás aquí, qué bueno que viniste hoy, qué bueno verte hoy aquí, de verdad es un honor. Y me gustaría que fueras conmigo a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Hoy comenzamos un nuevo libro y es Segunda de Timoteo capítulo 1. Esta segunda epístola de Timoteo, él es el discípulo y colaborador de Pablo. Tiene un acento especialmente dramático. Según algunos interpretan los testimonios que encontramos en la propia carta. Su redacción puede situarse en la época de Nerón, por los años 66, 67 después de Cristo, cuando el apóstol Pablo se encuentra preso en Roma. Entonces, todo esto que estamos leyendo y todo esto que estamos a punto de leer en Segunda de Timoteo, capítulo 1, Pablo está escribiéndolo y tú el día de hoy puedes ir a Roma y puedes encontrarte el lugar exacto en donde estuvo el apóstol Pablo encarcelado. Estuvo libre por un tiempo y después otra vez estuvo preso en este lugar, y dicen que no es una celda como las que vemos en las películas y que la gente puede ver así para el sol, y no, era de verdad algo feo. Eran 4 paredes de cemento, era un hoyito nada más por donde metían ahí la comida, y él estaba totalmente aislado, él estaba totalmente alejado de todo. Y créeme que para alguien que le encantaba compartir las buenas nuevas del Señor, pudo no haber sido un momento fácil. Pero como siempre, el apóstol Pablo nos dice, y cuando encuentro este tipo de pasajes, recuerdo lo que dice Filipenses 4. En todo, estar gozosos siempre. Di conmigo: estar gozosos siempre. Antes de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, unos versículos antes, por ahí por el versículo 5, dice: estad gozosos siempre. No dice solo cuando las cosas están bien, no dice solo cuando todo está a mi favor, dice siempre. Di conmigo: siempre. Así que el gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mira, entramos a Segunda de Timoteo, capítulo 1. En esta carta, los que estudian, los teólogos, los comentaristas, dicen que esta carta pudiera ser tomada por Timoteo, pero también por nosotros, como un testamento de lo que es un padre espiritual, invitando a un hijo espiritual, dejándole esa estafeta, si se pudiera decir de esa manera. Y entonces comenzamos en el versículo 1. ¿Estás conmigo? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Si tú lees lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, él está diciendo: ¿por voluntad de quién? ¿Por voluntad de quién? De Dios. ¿Qué quiere decir eso? Yo no me mando a mí mismo, yo no me mando solo. Y vas a ver esto un poquito más adelante. Por completo, mi mente, mi alma, mis fuerzas, todo lo que yo soy le pertenece a Dios. Y si yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, es por voluntad de Dios. Qué hermoso, ¿no? En esas pocas palabras, reconocer que todo lo que hacemos y todo lo que tenemos es por voluntad de Dios.
Pero me llama mucho la atención en el versículo 2 que dice, amado hijo. Di conmigo, amado hijo. Este era un discípulo de Pablo. Este era alguien a quien Pablo entrenó. Este era alguien con quien Pablo vivió y caminó. Y yo te voy a decir algo, la única manera en la que tú puedes llegar a ser un buen discipulador, todos los que estamos aquí tenemos que ser discípulos que hacen discípulos. ¿Puedes decir eso conmigo? Discípulos que hacen discípulos. Ojo, no quiero discípulos míos para mi honra y para mi gloria. Quiero siempre apuntar a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro maestro es Jesús, pero a lo largo de nuestro caminar tenemos mentores y tenemos personas que hablan la verdad a nuestras vidas, hablan en gracia, hablan en verdad y nos enseñan a crecer espiritualmente. Ahora, todos, di conmigo, todos, bien fuerte, todos necesitamos a un Pablo y todos necesitamos a un Timoteo. ¿Qué significa esto? Todos necesitamos a alguien que nos esté enseñando y todos necesitamos a alguien a quien le estamos enseñando. Y eso significa ser un discípulo que hace discípulos. Y desde hace más de 2000 años, cuando Jesús le dejó este trabajo a su iglesia y a sus discípulos, a sus estudiantes, hasta el día de hoy, habemos cristianos, habemos seguidores de Jesús que somos discípulos y hacemos discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra meta hasta que Cristo venga es ser discípulos que hacen discípulos. Y ahí tú puedes ver dos generaciones, ¿no es cierto? Y a lo mejor el impacto no podemos medirlo porque la historia no nos lo dice, ¿o sí? Estamos tú y yo hasta el día de hoy aquí 2000 años después porque alguien obedeció este mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero le dice, amado hijo. Era más que solamente un discípulo, era un hijo, no solamente espiritual, sino estoy seguro que Pablo tuvo muchos hijos espirituales, pero había algo especial y había una relación especial entre Pablo y Timoteo. Ahora, un dato curioso. ¿A cuánto les gustan los datos curiosos? Dato curioso, ¿ok? Para los líderes y sobre todo para en este momento alguien que estaba al frente de una congregación, pero no solamente para Timoteo, sino para Tito también. Este saludo es diferente a todas las otras cartas. En todas las otras cartas de Pablo dice gracia y paz. Pero saben que los pastores necesitamos misericordia también. Y dice gracia, misericordia y paz. Y eso solo lo vas a encontrar en el saludo a Timoteo y en el saludo a Tito. En todos los demás dice gracia y paz. Pero para ellos agrega gracia, misericordia y paz. ¿De quién? De Dios Padre y Jesucristo nuestro. Vamos a ir un poquito más rápido, más adelante. Si tú pones atención un poquito, Hechos 15 y ahorita queda como anillo al dedo. Estamos en la otra iglesia que tenemos los domingos en la tarde, donde servimos juntos. Como testimonio quiero decirte, este domingo pasado hubo casi 30 personas de la comunidad que vinieron por primera vez a Comunidad Conexión en Nueva Aurora. Dios está haciendo algo muy bonito en ese lugar, aparte de todos los que íbamos de nosotros, pero gente de esa comunidad. Y Dios está usando a Comunidad Conexión y a cada uno de los que apoya financieramente, apoya yendo también para allá. Dios está usando esta iglesia. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Estamos estudiando y íbamos en Hechos 15, Hechos 16, y estábamos hablando del primer viaje de Pablo, del primer viaje misionero y cómo estaba en Listra. Bueno, Timoteo era de Listra.
Y la primera vez que estuvo ahí, él estuvo predicando, se plantó una iglesia, ahora había creyentes. La segunda vez que él regresa es donde conoce a Timoteo y entonces Timoteo toma la decisión, invitado por Pablo, para ir a este viaje misionero. Versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. ¿Cuál es la mejor manera de recordar a alguien que amas en Cristo? De acuerdo a este versículo, ¿cuál es la manera más hermosa de recordar a alguien a quien amas en Cristo? Orando por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Voltea con la persona que está ahí a tu lado y dile, voy a orar por ti. Vamos, dile, voy a orar por ti, pero también ora por mí. ¿Ok? Mira, Pablo está recordando a su familia espiritual, a todos aquellos que vinieron antes que él y también a todos los que vienen después de él. Versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Recuerdas que él está en una cárcel? Él está en una celda en este momento, pero él recuerda ese momento tan hermoso y no hay un versículo que nos dice cuáles lágrimas o de qué estaba hablando Pablo en este momento, pero bien pudo haber sido el momento en donde ellos sabían que tal vez era la última vez que se iban a ver en persona. Se despidieron y Pablo tenía eso atesorado en su corazón. ¿Alguna vez te has despedido de alguien y lloras? ¿Sí? Se quedan viendo así como que, ¿usted llora en las despedidas? Claro que sí, soy bien llorón. Pero mira, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida. Y esto está muy fuerte, ¿ok? Esto está bien tremendo, la fe no fingida. ¿Qué implica esto? ¿Qué implicaciones tiene esta declaración de Pablo? Que hay personas que pueden llegar a fingir su fe. Tú y yo no seamos de aquellos que fingen su fe. ¿Cuántos dicen amén? No hay que fingir la fe, hay que creer con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Mira, ¿qué hay en ti? La cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Lo que tú estás haciendo hoy aquí, escucha esto. Lo que tú estás haciendo hoy aquí, la manera en la que vives, la manera en la que tomas decisiones, la manera en la que le sirves a Dios, está poniendo un ejemplo para todos los que vienen después de ti. Yo estoy poniendo un ejemplo para mis hijos de lo que tiene que ser un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús. Tú estás poniendo un ejemplo. Todos los niños que están ahí arriba están recibiendo ejemplo de lo que debe ser un cristiano. Y a lo mejor no vamos a ver ahorita ese resultado. Tal vez no lo veamos ni siquiera en la siguiente generación. Pero tú estás hablando ahí de la abuela, la mamá y después Timoteo. Y 2000 años después tenemos esta carta a un pastor joven de Timoteo, porque la abuela y después la mamá y después el hijo tomaron las decisiones correctas. Las decisiones que tú estás tomando, créeme, tienen consecuencias eternas, ¿ok? Como te decía hace un momento, cuando Pablo fue a Listra, ahí los conoció a ellos y de ahí comenzó su relación. Por lo cual, versículo 6, te aconsejo, y quiero que este versículo quede muy, muy claro. Te aconsejo. Cuando alguien te da un consejo, ¿qué haces con ese consejo? Si es bueno, lo tomas. Si no, bueno, no pasó nada, no le hiere a nadie escuchar un consejo, si fue bueno o si no. Pero este es, creo que, uno de los mejores consejos. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Y hasta el día de hoy nos sigue hablando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira lo que dice el versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo necesitaba ser animado. Timoteo era un líder tímido.
Él tenía timidez. No le gustaba la confrontación, y al menos lo que entendemos de estas cartas, confrontar a alguien con la verdad, y créeme, es bien difícil muchas veces confrontar a alguien con la verdad. Pero una persona que necesita ser un buen líder tiene que poder confrontar con 100% gracia y 100% verdad. ¿Puedes decir eso conmigo? 100% gracia, 100% verdad. No puedes tener pura gracia y no puedes tener pura verdad. Y estoy seguro que has conocido personas, en su mayoría queremos ser pura verdad. ¿Ok? ¿Sabes cómo se escucha a alguien que es pura verdad? Yo soy muy sincero y te tengo que decir. ¿Sí? ¿Alguna vez te han dicho eso? Es que yo soy bien sincero, yo soy bien sincera. No me importa cómo te sientas porque yo soy bien sincero. Bueno, ahí es pura verdad y nada de gracia. ¿Sabes cómo se escucha la pura gracia? Está bien, no pasa nada. No pasa nada. Vas a tener otra chance, no pasa nada. ¿Y cómo le hacemos para vivir entre la gracia? Cometiendo un error muy grave. Pero no te preocupes, yo estoy aquí para ayudarte, para caminar contigo y para ayudarte no solo a ver el error, sino también ayudarte en lo que tú necesites. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Sé que se apagó el micrófono, pero no te agüites. No pasa nada. Me quedo sin voz antes de que me dejes de escuchar. Pero mira, yo te aconsejo, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que avives el don. ¿Qué significa esto? Timoteo tiene ya un tierno corazón de pastor para las ovejas, pero Pablo quiere desarrollar en él la valentía necesaria para dirigir y proteger realmente al rebaño. Si usted, otro dato curioso, lee primera y segunda de Timoteo, encontrará por lo menos 25 diferentes lugares donde Pablo anima a Timoteo a ser valiente, a no huir de la confrontación, a levantarse cuando debe levantarse y a ser fuerte. Esto era algo que Timoteo, siendo la persona que era, necesitaba escuchar. Y créeme, había tenido a uno de los mejores maestros, al apóstol Pablo, que no le importaba si quedaba bien o quedaba mal, él iba a defender el evangelio. Tú y yo tenemos que ser personas que conocemos la palabra de Dios y que no somos tímidos al momento de defender las buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Mira, algunas personas o algunos esperamos pasivamente a que Dios nos use. Pero aquí lo que está diciendo Pablo es: Dios ya depositó en ti el Espíritu Santo. Dios ya te dio lo que tú necesitabas tener. Aviva. ¿Qué significa esto? Avivar en el griego significa anasopureo. Está bien difícil esa palabra. Avivar significa que encender de nuevo. Di conmigo, encender de nuevo. Mantener la llama con toda su intensidad. Entonces, cuando Pablo le está diciendo esto a Timoteo es: no quiero que te me achiques, no quiero que te me achicopales, no quiero, mira, yo oré por ti, yo impuse manos sobre ti, tú eres el líder que la iglesia necesita, no te hagas menos, no te menosprecies. Pero no solo eso, sino que tú y yo ahora, ¿qué consejo nosotros podemos revisitar y revivir y tener en nuestra vida? Voltea con la persona que está a tu lado y dile: aviva el fuego. Vamos, aviva el fuego del don de Dios que Él ha puesto en ti. ¿Por qué? Y esta semana platicábamos cómo necesitamos, ¿no? Necesitamos estar en esa llama, ¿no es cierto?
Necesitamos estar con esos que están ardiendo por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Y todos los predicadores en algún momento, y sé que a lo mejor lo has escuchado, pero todos los predicadores en algún momento tenemos este ejemplo. Tú pusiste el carbón, están todos bien rojitos, está el fuego bien bonito, estás a punto de echarle la carne, todavía no. Y agarras uno de los carbones y lo pones para un lado y lo pones afuera del asador y lo dejas ahí y lo dejas solo. ¿Qué va a pasar? Se va a apagar. ¿Qué crees que va a pasar con tu vida? ¿Qué crees que va a pasar con mi vida si no trato de avivar, si trato de aislarme de aquellos que están ardiendo por el Señor? Hoy te aconsejo, toma esas palabras de Pablo, te aconsejo que avives el don. Y a lo mejor tú dices, es que sí, hace mucho tiempo yo cantaba, pastor. Es que sí, hace mucho tiempo yo oraba por los enfermos y sanaban. Sí, pastor, es que Dios me usaba en profecía. Sí, pastor, es que aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Ya está ahí, pero es una búsqueda que tú y yo tenemos que tener en nuestra relación con Dios. Cuando alguien dice, es que Dios ya no me escucha, es que Dios ya no me habla, aviva el don. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Necesitamos ser avivados. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué? Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué tienes que hacer? Vamos, lee este versículo conmigo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo está en ti. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo que actúa en ti y en mí, pero tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocer que ese es el poder que actúa en mí. No es mi conciencia, no es ninguna otra cosa que nos han tratado de enseñar. Es el Espíritu Santo que está diciendo, aviva el fuego de don. Ahora, hay dos opciones. Hay dos pasos que tú tienes que poder hacer de acuerdo a este versículo. No tomes regalos que no vienen de parte de Dios. ¿Estás conmigo? ¿Sí o no? No tomes regalos que no vienen de parte de Dios. Hace mucho tiempo un muy buen amigo me enseñó. Yo estaba bien preocupado, estaban pasando algunas cosas y vino alguien y dijo algo. Me dice mi amigo, mira, el enemigo viene y trae regalos, pero depende de ti si tú quieres aceptarlo o no quieres aceptarlo. Y lo que no viene de Dios no vale la pena aceptarlo. Ahora, si tú lees este versículo, ¿qué es lo que no nos dio Dios? Espíritu de cobardía. Eso no viene de parte de Dios. Échalo fuera en el nombre de Jesús y te tienes que apropiar de lo que sí te dio Dios, porque también viene Dios y te trae regalos. Y el Espíritu Santo viene y te da esos dones, ¿no es cierto? Pero entonces tú tienes la oportunidad también de tomarlos o de rechazarlos. Entonces, número uno, tienes que reconocer, Dios no nos dio ese espíritu. No debemos recibir el espíritu de cobardía. ¿Amén o no amén? Ahora, ¿cuál sí tenemos que tener? El espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Muchos a través de los años han ejercido esta última parte como poder, amor y dominio al otro. Y no es de esa manera, es dominio propio. Di conmigo, dominio propio. A lo mejor tú, y quiero decirte esto, a lo mejor tú no piensas que tú eres un líder. Yo quiero decirte, tú eres un líder. Dios ha puesto en ti un gran líder, pero sabes, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿sabes cuál es la primer persona que tú tienes que saber liderear? ¿A quién? A mí mismo. Entonces, es lo que Pablo le está tratando de enseñar
a Timoteo. ¿Estás conmigo todavía? Vamos a irnos más rápido. Quien nos salvó y llamó. Vamos, léelo conmigo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. ¿En quién? En Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Aquí hay tanto poder en esta declaración. Y todo este capítulo está bien tremendo, y por más que quiero irme rápido, voy a intentarlo, ¿ok? Voltea con la persona que está a tu lado y dile: no lo buscaste tú a Él. Él te encontró a ti. Y quisiera decirte que desde la caída en el Edén, quisiera decirte que hemos tratado de volver a sus brazos, pero como humanidad nos hemos encargado de correr lo más lejos posible de Dios. Sin embargo, Él envía a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para darnos salvación, darnos vida eterna. No lo buscamos nosotros a Él, pero Él por amor nos encontró a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios que no fue conforme a nuestras obras, sino al sacrificio de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y dicen: Cristo Jesús antes de los tiempos. Y yo no sé si tú sabías esto, pero el otro día Max me hacía unas preguntas ahí estábamos platicando con Max, y le decía yo: a lo mejor tú no sabes, o a lo mejor tú no entiendes que Dios creó el tiempo para que hubiera orden en esta tierra, pero Dios no se rige por las reglas del tiempo. Dios está fuera del tiempo, y por eso desde antes de la fundación del mundo tú ya estabas pensado con un propósito, con una vida y con una manera en la que tú ibas a poder ser de bendición. ¿Qué dice ahí? Antes de los tiempos, antes de los siglos. ¿Estás conmigo todavía? Versículo 10: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador. ¿Quién? Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas. Hay buenas noticias. ¿Sabías tú el día de hoy que en este mundo quebrado, en este mundo caído, hay buenas noticias? ¿Cuáles son las buenas noticias? Estaba muerto en mis delitos y pecados, pero el Salvador me encontró y en su gracia me ha rescatado, pagó lo que necesitaba pagar por mi maldad, y ahora soy justificado, y eso se llama gracia. Pero el Verbo se hizo carne, como dice Juan 1:1. Él quitó la muerte. Di conmigo: quitó la muerte. Y dices: caray, a ver, ¿qué evangelio estoy escuchando? ¿Qué noticias estoy escuchando el día de hoy? ¿Cómo que quitó a la muerte? Sí, tú y yo estábamos destinados para una muerte eterna. ¿Qué quiere decir muerte? Muerte quiere decir separación. Y tú y yo estábamos destinados para una muerte eterna. Sin embargo, Jesucristo va a la cruz y entonces nos justifica, y ahora somos unidos al Padre nuevamente, no en una separación eterna, sino en una unión eterna con nuestro Creador, cara a cara con nuestro Creador. Y entonces el cristiano en su lápida no debería de leerse descanse en paz. Y no te estoy diciendo que no pongas esto en la tuya, ¿ok? O que les prohíbas que hagas esto, pero alguien lo llevó a esto y dice: más bien debería de decir: Cristo abolió la muerte, dando un testimonio de que no estamos para siempre separados de Dios, sino unidos con Él para toda la eternidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Mira, a través de Jesús, versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé
a quien he creído. Otro enunciado, otra declaración súper poderosa. No importa que estoy en una cárcel. No importa que no sé qué va a pasar conmigo. No importa la situación en la que estoy. No importa lo que estén diciendo de mí. Yo no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. ¿En quién has creído tú en esta noche? ¿En quién has creído tú en esta noche? Pero mira, es sumamente importante que tú y yo podamos seguir con esto. Mira, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Di conmigo, mi depósito. Bien fuerte, mi depósito. Y cuando yo escuchaba esta palabra, yo decía, mi depósito. ¿Qué dicen otras versiones? ¿Qué es lo que dicen? Y cuando está hablando el apóstol Pablo y dice mi depósito, está hablando explícitamente de la fe y está hablando del evangelio. Entonces esto pudiera leerse de esta manera: pero yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi fe. Di conmigo, mi fe. Bien fuerte, mi fe. ¿Hasta cuándo? Para aquel día. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, ¿estás listo para aquel día? ¿Qué significa esta frase, aquel día? Aquel día en el que estemos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Aquel día en el que seremos arrebatados si es que no morimos antes. Pero ¿estás listo para aquel día? ¿Estás seguro en quién has creído tú en esta tarde? ¿Cómo podía ser Pablo tan valiente, tan honrado de cosas por las que otros se sentirían avergonzados? Bueno, ¿cómo lo responde él? Yo sé en quién he creído. Y cuando vengan y te digan, es que de verdad vas a pasar por todo eso, es que de verdad vas a aguantar todo eso, es que de verdad yo sé en quién he creído. Yo he creído en Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Mira, versículo 13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Dice, mantente firme. Pero le está avisando, van a venir personas que tal vez traigan cosas diferentes. Mantente firme. Lo que oíste de mí, lo que me viste hacer. Qué declaración tan poderosa también, ¿no es cierto? El ejemplo que yo te di, ese es el ejemplo que tienes que seguir. ¿Puedes decirle eso a tus hijos esta tarde? ¿Puedes decirle eso a las personas que están a tu alrededor? El ejemplo que viste de mí, de esa manera compórtate. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué le está diciendo? Guarda tu fe. Guarda tu fe y el Espíritu Santo es el que te ayuda a guardar tu fe. Versículo 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales Figelo y Hermógenes. Qué gacho, ¿no? Qué gacho que tu nombre está escrito en uno de los libros o el libro más importante de la historia de la humanidad y está escrito por algo malo que hiciste. ¿Sí? Entonces tienes a Figelo y a Hermógenes que abandonaron. Y cuando yo leía cómo lo abandonaron, no es que dejaron de darle ofrendas, no es que dejaron de hablarle, abandonaron la fe, abandonaron la creencia de que Jesús es más que suficiente, abandonaron al Espíritu Santo, ellos se fueron por otro camino. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú no hagas eso. Versículo 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Y ahora tienes la otra parte, ¿no es cierto?
alguien que estuvo con él, no se avergonzó de ser amigo de Pablo. No solo eso, mira lo que dice más adelante, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. No le importaba estar relacionado con Pablo. No le importaba estar relacionado con el evangelio y con las buenas nuevas. Ahora, versículo 18. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor otra vez en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Segunda de Timoteo nos lleva por varias invitaciones. Nos invita a tener fidelidad al llamado que Él nos ha hecho. ¿Cuántos dicen amén? Fidelidad al llamado. Él te salvó y Él te llamó. No lo buscamos nosotros, pero Él nos encontró. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A tener la confianza en Dios. Esa es otra invitación para ti y para mí. En segunda de Timoteo 1. Confianza en Dios. Sabemos en quién hemos creído. El valor del apoyo mutuo, aun cuando estás en cadenas, hay amigos que van a ir por ti y no se van a avergonzar de ti. Perseverancia en la búsqueda de hacer el bien, mantente firme y sobre todo esperar la recompensa de Dios en aquel día. ¿Por qué no te pones sobre tus pies el día de hoy? Y quiero decirte algo. Y creo que es muy importante. Tu relación con Dios no tiene que depender de si hay servicio o no hay servicio. Tu relación con Dios no puede depender de los pastores o de los líderes de esta iglesia. Tu relación con Dios no puede depender de tu esposo o de tu esposa. Tu relación con Dios no puede depender de tus hijos. Tu relación con Dios depende de ti y de nadie más. Y entonces ahora, si tú crees eso, tu responsabilidad, el día de hoy, tu responsabilidad, y esto es con mucho amor, y esto es con mucha gracia, tu responsabilidad el día de hoy es avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Qué has dejado de hacer? ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de congregarte? ¿Qué has dejado de hacer? Bueno, el día de hoy tienes un excelente recordatorio en segunda de Timoteo para regresar a hacer y hacer, ¿ok? Lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha puesto en tus manos. Cuando tú no lo pones para el servicio de la iglesia, créeme, la iglesia se duele y la iglesia te extraña. El día de hoy, ¿por qué no cierras tus ojos? Y esto es entre tú y Dios. Esto es entre tú y Dios. ¿Qué solía hacer? ¿Qué palabras recibí yo cuando era joven? Alguien profetizó sobre mí. Cuando yo era joven, alguien me dijo lo que yo iba a hacer. O en estos días Dios me ha estado llamando, Dios me ha estado hablando. Bueno, aviva el fuego del don. El Espíritu Santo está en este lugar. Te voy a pedir, solo levanta tus manos ahí en tu lugar. El altar está abierto también, y mientras Sammy nos ayuda con un canto, con este momento, nuestra oración puede ser, porque yo no te voy a decir cuál tiene que ser, pero nuestra oración puede ser: Dios, aviva el fuego, aviva lo que había en mí. Eso que yo sentía antes. ¿Hace cuánto tiempo que no te siento, Espíritu Santo? ¿Hace cuánto tiempo que no siento como antes? Y Dios te dice el día de hoy: bueno, búscame como antes. Búscame como antes. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti.
Y en tus propias palabras comienza a platicar con Dios. Este es tu momento. Es tu momento con Dios. Tal vez es un momento de agradecer. Tal vez es un momento de pedir perdón. Pero que tú puedas avivar el fuego del don de Dios que hay en ti.